Aquí está tu pueblo, Señor, que una vez más está aquí dispuesto para decirte: Señor, háblanos en esta noche. Ministra, Señor, nuestro corazón. Guíanos a través de tu bendita palabra, Señor. Que la revelación de tu palabra venga esta noche a nuestra vida. Que tú puedas hoy guiarnos, Señor, que tú puedas enseñarnos, que tú nos puedas ministrar, Dios, a través de tu palabra, Señor. ¿Por qué no te tomas unos minutos y oras al Señor? Le dices: Señor, muchas gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, aún por aquellos momentos difíciles. Dile: Señor, gracias. Y queremos aprovechar este tiempo para presentar esta nación, Dios. Queremos, unidos hoy como pueblo tuyo, presentar a esta nación Colombia, Señor, y pedirte desde lo más profundo de nuestro ser que seas tú, Señor, haciendo algo especial. Sabemos que tú permites las crisis, Señor, para que hayan cambios. Muéstranos, Señor, por favor, en este tiempo, esto que tú quieres, Señor, develarnos hoy a tu pueblo, a tus hijos. Padre, sabemos que entramos en tiempos difíciles, pero tenemos el consuelo que tú, en medio de las crisis, en medio de los momentos difíciles, en medio de los conflictos, Señor, tú acostumbras a guardar a tu pueblo. Por eso en esta noche sentimos que estamos bajo tu protección, que estamos bajo tu guía, Señor. Por favor, Dios, toma el control, Señor, de cada una de las personas que tienen que tomar decisiones en este tiempo, Señor, sobre esta nación Colombia. Presentamos la vida del presidente, Señor, de su gabinete, de los ministros, Padre amado, de los senadores, de los gobernadores, Dios, de cada una de las personas de autoridad, y como dice tu palabra, Señor, queremos obedecer ese mandato, que oremos, Señor, por nuestros gobernantes. Por eso en esta noche te presentamos, Señor, a nuestros gobernantes, y te pedimos, Padre amado, que la iluminación tuya venga sobre estas vidas, Dios Santo. Presentamos las fuerzas militares, Señor, las fuerzas armadas, y te pedimos, Dios, por favor, que cese la hostilidad, que cese el odio, Señor, el rencor, el resentimiento, y que venga un espíritu de paz, Señor, sobre esta nación. Que aquellos que están en este momento maquinando para salir a las calles a destruir, Señor, que tú puedas, Señor, hacer algo sobrenatural. Sabemos que tú lo puedes porque tú eres el Todopoderoso. Señor, aquieta a esos hombres, esas intenciones, Señor, de vandalismo. Aquellos que tienen la intención en este momento de salir a destruir, Señor, los lugares, Dios Santo, los negocios, los establecimientos. Padre, por favor, que seas tú, Señor, siendo evidente en este tiempo, Padre amado. Que este mundo que está tan caído, Señor, esta nación que está tan apartada de ti, Padre, hoy nos unimos como pueblo para interceder por Colombia, Señor, y ponernos en la brecha por esta nación y pedirte, Señor, de tu misericordia. Porque sabemos, Señor, que esta nación ha hecho tantas cosas, Señor, malas, y que seguramente, Dios, si tú no tuvieses misericordia y amor, ya hubieses destruido esta nación. Por eso te pedimos en esta noche, Padre amado, que tú, Señor, tengas misericordia de esta nación. Que tú, Padre amado, nos des una nueva oportunidad. Aquí estamos como tus hijos, intercediendo, clamando por esta nación. Por favor, Dios, te rogamos en esta noche. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta nación. Por favor, Padre amado, da la oportunidad a esta nación para que una vez más, Señor, ellos puedan escuchar tu palabra y se conviertan a ti, Señor. Que los comandantes, Señor, del ejército, de la policía, Señor, las personas de autoridad te conozcan, Dios. Porque la única esperanza para que haya paz en este país, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y nos unimos aquí con nuestros hermanos en esta noche para suplicarte que por favor hables a nuestra vida.
que tú ministres a cada corazón, que la presencia de tu dulce Espíritu esté en cada hogar en esta hora, en cada lugar donde mis hermanos se han conectado para escuchar este mensaje, esta enseñanza. Que tú hables, Señor, a cada corazón. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenas noches. Qué alegría podernos encontrar una vez más aquí reunidos para estudiar la bendita palabra del Señor. Una noche más donde vamos a disertar esta escritura que tiene tanto valor y que tiene tanta vigencia en este tiempo. Y sabemos que uno de los problemas, como ayer anotábamos, uno de los problemas serios de esta humanidad es el alejamiento a Dios. Esa es la razón por la cual estamos viendo tanto caos, estamos viendo tanta incertidumbre. Vemos tanta gente que está llena de pánico, de temor, que no sabe lo que va a pasar más adelante. Personas que están asustadas, amedrentadas, porque la crisis ha llegado a tales extremos que han, de cierta manera, como encorralado a las personas. Pero aquí estamos, un pueblo que queremos en esta noche oír tu voz. Que queremos, Señor, tomar tu palabra y comenzar esa transformación de esta nación, pero a partir de cada uno de nosotros. No podemos nosotros pretender que los demás cambien cuando nosotros no hemos cambiado. Por eso Dios nos reúne en estas noches para poder hablar nuestra vida, nuestro corazón, para que cada uno podamos ser de cierta manera exhortados a través de la palabra y que revisemos cómo está nuestro andar. Tenemos que comenzar casi desde lo básico, desde los principios básicos, para nosotros comenzar a tener una vida verdaderamente conforme a como Dios ha establecido. Por eso esta serie que Dios nos ha dado, Liberados para servir a Dios, es una serie que verdaderamente nos tiene que ayudar mucho para entender que Dios con cada uno de nosotros, y tú que estás conectado en esta noche, debes tener muy claro que Dios tiene un propósito en tu vida, que Dios te permite conectarte, que Dios te permite escuchar esta palabra, porque seguramente en cada uno de nosotros, incluyéndolos a ustedes y obviamente a mí, seguramente que Dios nos va a hablar. Hoy quiero hablar en esta segunda parte de los 10 mandamientos. Estamos aprendiendo de los 10 mandamientos. Anoche Dios nos dio el preámbulo, el prefacio, podríamos decir como la introducción, donde es el mismo Dios que está hablando a su pueblo, que no manda razones con terceros, sino que es Dios mismo el que ha reunido a su pueblo para hablar. Es el mismo Dios que en esta noche nos reúne para hablar a cada uno de nosotros, para que podamos revisar nuestra vida. Vamos a mirar el capítulo 20 del libro de Éxodo, los primeros 3 versículos. Ya ayer estudiamos el versículo número 1, hoy vamos a tocar los 2 versículos subsiguientes. Y dice la escritura, Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice la escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí encontramos, mis amados, el primer mandamiento de la ley de Dios. Estamos hablando de la ley moral de Dios, que es una ley universal, que es una ley que es vigente todavía, que no solamente fue establecido para ese pueblo en ese momento, sino que también es importante que nosotros la podamos asimilar, que nosotros la podamos vivir y que nosotros la podamos aplicar en nuestra vida. Aquí está el primer mandamiento. Está diciendo, noten por favor que comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Ustedes recordarán que en el mundo antiguo, incluyendo a los egipcios, de donde ellos habían sido sacados, ellos acostumbraban a adorar una cantidad de dioses. Ellos tenían dioses absolutamente para todo. Aquí Dios se presenta de una forma bien interesante y está diciendo, yo soy Jehová. Está hablando del pacto de Dios con Israel. Está diciéndole, yo fui el que hice, está hablando Dios, yo fui el que hice un pacto con ustedes. Yo fui el que los coloqué en este lugar. Lo que ustedes son, lo que ustedes tienen, es porque yo se los he dado. Y yo quiero que ustedes me conozcan. Porque hay muchas deidades en ese momento. Ellos vienen de un trasfondo, ellos vienen de una cultura completamente pagana e idólatra. Pero Él está diciendo, yo quiero que me conozcan a mí como el Dios verdadero. Y en estas primeras palabras, esas pocas palabras que Dios les habla a ellos, les está recordando, escúcheme muy bien, les está diciendo que Él es el que los ha instruido. Le está mostrando los hechos esenciales por los cuales Él les está dando una demanda. Les está diciendo, yo fui el que los saqué. Yo fui el que los compré
a un precio muy alto. Yo fui el que los saqué allá de Egipto, donde tuve que hacer una cantidad de cosas que ustedes mismos vieron. Ese mismo Dios que los sacó de allá es el Dios que les está hablando. Y yo tengo toda la autoridad para hablarle, le está diciendo Dios a ellos, porque yo fui el que los saqué. En caso contrario, ustedes simplemente eran unos esclavos más, o posiblemente hubiesen muerto en manos del faraón. Pero ustedes están vivos, ustedes están donde están. Yo los he traído hasta este lugar. Ya recuerde que anteriormente les ha dicho, yo los traje sobre las alas del águila. Yo los he traído acá. Yo soy el mismo que los he traído. Y le está mostrando por lo menos 4 cosas importantes. La primera que le está mostrando es que él está por encima de todo lo natural. Está por encima de la naturaleza. Recuerden que los dioses que ellos tenían era el dios del fuego, era el dios del viento, era el dios del sol, era el dios del cielo y cualquier otra cosa creada. Y él está diciendo, yo estoy por encima de todos esos dioses que el hombre ha creado. Yo estoy por encima de la naturaleza. Yo estoy por encima absolutamente de todo cuanto exista. Y esto también nos interesa a nosotros porque nos llena de confianza, porque nos llena de mucha fe. Entender que nuestro Dios está por encima de cualquier crisis, que nuestro Dios está por encima de cualquier circunstancia, que nuestro Dios está por encima de cualquier virus o cualquier cosa que quiera atacar este mundo. El Dios de los cielos que se le reveló a este pueblo de Israel es el mismo Dios que se revela a nosotros en esta noche y nos dice, no se preocupen, no se amedrenten, no se asusten, que yo soy el Dios que está por encima de cualquier fenómeno natural, por encima de cualquier circunstancia natural, por encima de cualquier poder de los hombres. Yo estoy por encima absolutamente de todo. Él les está mostrando porque esta palabra dice, yo soy Jehová tu Dios. Entiendan que no soy cualquier Dios, que no soy cualquier diosito, sino que soy el Dios todopoderoso, que soy el Dios soberano que está por encima de todo. Pero lo segundo que yo veo aquí, que el Señor se revela a ellos, es mostrándose como el Dios personal. Yo soy el Dios de ustedes. No soy una fuerza impersonal. Yo soy un Dios que está con ustedes. Yo quiero tener una relación con ustedes y por eso los he traído aquí al monte Sinaí, para que ustedes me escuchen, para que ustedes sepan que tienen Dios, para que ustedes sepan que no están solos. Ustedes tienen un Dios personal, que no es como cualquier hombre, que ustedes puedan entender que yo estoy absolutamente al control de todo, que yo conozco sus pensamientos, yo conozco su mente, yo conozco su voluntad. Y Él se reveló para que ellos lo pudieran escuchar. Recuerde que Él mismo les habló, para que ellos pudieran ver de cierta manera todo lo que estaba sucediendo, poder ver la gloria de Dios sobre ellos. Pudieron escuchar su voz. Ellos pudieron con su mente entender que verdaderamente ese no era un Dios como los otros dioses de la mitología, sino que era un Dios verdadero, que era el Dios personal de ellos. Lo mismo sucede con nosotros en esta noche. Entendamos, mis amados, que tú y yo no estamos solos. Aunque de repente alguien se sienta solo, alguien se sienta desamparado, el Señor te trae esta noche para decirte, no te preocupes que yo estoy con usted. Yo soy Jehová tu Dios. No es, repito, no es el mismo Dios del mundo, no es el mismo Dios de la idolatría, no, es el Dios todopoderoso. Pero también se revela, yo entiendo aquí algo, y es que Él se revela como el Dios bueno. Porque Él había hecho bien a Israel. Él los había guardado, los había protegido, y seguramente que ellos pudieron evidenciar eso. En aquellos momentos difíciles, cuando estuvieron las plagas, cuando pasó una cantidad de cosas tremendas, cuando estaba faltando el alimento, cuando tenían sed, cuando el mar estaba cerrado, cuántas cosas pasaron allá, Dios se reveló y ellos vieron la cobertura. Ustedes recordarán hace poco que estuvimos estudiando que mientras los ganados allá en Egipto morían, los ganados de los egipcios se mantenían. Que mientras ellos no tenían que comer, Dios les había dado en abundancia. Porque ese es el Dios que se revela como el Dios bueno, como el Dios que tiene cuidado de sus hijos, como el Dios que verdaderamente está velando para que nos vaya bien. Y por eso cuando el Señor comienza a revelar sus mandamientos, es para que nosotros podamos entender en esta noche, amados de Dios, que nosotros podamos entender que esos mandamientos son para nuestro bien. Que si nosotros logramos captar la esencia de lo que Dios quiere transmitirnos durante este tiempo a través de repasar los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que los 10 mandamientos no es una imposición, sino que al contrario es algo que Dios
espera que cumplamos para nuestro bien, para nuestro bienestar, para evitarnos problemas, para evitarnos dificultades. En otras palabras, podríamos decir que el seguir los mandatos de Dios nos va a guardar. Y Dios es lo que Él anhela, que nosotros seamos guardados en medio de momentos tan difíciles como los que estamos atravesando, pero que la diferencia la marcamos cuando sabemos que Dios está con nosotros. Y entendemos que, ya creo que a esta altura muchos somos completamente conscientes que no hay absolutamente nada mejor que estar en los caminos de Dios. Que no hay absolutamente nada mejor, que el mundo no nos puede ofrecer absolutamente nada mejor de lo que Dios le puede ofrecer a su pueblo. Pero también yo veo que Dios se está revelando como ese Dios santo. Diga conmigo, Dios es santo. Y Él se muestra como un Dios que es diferente. La palabra santo es apartado. Él es diferente de todo ese cúmulo, de toda esa gama de dioses que ellos tenían. Estoy hablando de los egipcios, pero que el pueblo de Israel fue levantado en esa cultura. Recuerde, 430 años estuvieron viendo esos dioses y ellos estaban muy permeados por toda esa cultura idolátrica. Y Dios tiene que decirles que Él es diferente a esos dioses, que Él no lo pueden comparar, no se puede colocar como un Dios más de los que tenían los paganos, que Él es un Dios diferente, que Él es un Dios que realmente quiere hacer cosas donde su pueblo pueda notar que el Dios de los cielos es el Dios todopoderoso. Y como Él es un Dios diferente, escúchenme por favor, mis amados, como Él es un Dios diferente, Él también desea que nosotros seamos un pueblo diferente. Entender que estamos en un mundo, entender que estamos frente a una cultura donde hacen una cantidad de barbaridades, pero que nosotros en este tiempo tenemos que ser diferentes porque tenemos un Dios diferente al de ellos. Es el Dios todopoderoso. Dice la Escritura que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es interesante notar, mis amados, que como Dios es el Dios todopoderoso y le dice, yo quiero que por favor recuerden algo. Y es que yo te saqué de una casa de servidumbre. Recuerden ustedes quiénes eran allá en Egipto. Ustedes simplemente eran unos sirvientes. Ustedes simplemente eran unos esclavos. Ustedes simplemente eran unas personas que estaban bajo un yugo. Y yo los saqué de allá. Entonces Dios muestra dos cosas importantes. Primero, en primera instancia, Él se muestra como el Dios todopoderoso, el Dios que es bueno, el Dios que está con ellos, el Dios que está por encima de la naturaleza, el Dios que es personal, el Dios que es santo. Y cuando ellos logran entender que es un Dios que es diferente a todos los que tenían, entonces dice, bueno, sí, nuestro Dios realmente ha marcado la diferencia. Por lo tanto, tenemos que ser diferentes. Pero lo segundo que el Señor les está mostrando acá es que Él los sacó de casa de servidumbre. Y les está recordando lo que Él había hecho por ellos. Ustedes eran unos esclavos. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que son libres hoy en día, que son lo que son, que están en la posición en la cual se encuentran porque yo fui el que los saqué. Y como yo soy un Dios todopoderoso y yo fui quien los saqué, entonces tengo toda la autoridad para demandar mis mandamientos. Ahora, si nosotros lo traemos para la aplicación personal, podríamos decir exactamente lo mismo, mis amados. Y seguramente que Dios está hablando esta noche a nuestras vidas. Porque nosotros antes estábamos en pecado, antes estábamos en maldad. Ninguno merecíamos absolutamente nada más que solamente el infierno por causa del pecado en el cual estábamos andando. Íbamos derechito al infierno, a la condenación eterna. Pero Dios se interpone en el camino a través de Cristo Jesús y paga el precio con su sangre preciosa y nos compra. Y por lo tanto nosotros debemos entender, número uno, de dónde nos sacó el Señor y nos sacó del pecado, nos sacó de la maldad. ¿Quién fue el que nos sacó? No fue cualquier Dios, fue el Dios todopoderoso que demostró su amor de una forma tan especial, tan grande y tan maravillosa que Él tiene todo el derecho para ser nuestro Señor. A veces a nosotros como cristianos se nos olvida cuando nosotros simplemente hablamos y decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero quiero decirles que gran parte de los cristianos tienen solamente a Jesús como su Salvador. Tienen solamente a Jesús para que les ayude en aquellos momentos críticos de su vida, porque es el Salvador, para que los salve de los problemas, para que los salve de las dificultades, para que los salve de las crisis, para que los salve de las deudas, para que los salve de la enfermedad, para que los salve de la condenación eterna.
Pero muy pocos de los cristianos tienen al Señor Jesucristo como su Señor. Y es que cuando nosotros logramos entender esa palabra y la connotación de esa palabra, entonces tendremos que entrar a revisar, porque si Él es nuestro Señor, y de hecho, claro que es nuestro Señor, porque Él fue el que nos compró, Él es nuestro Señor porque nos compró, entonces nosotros simplemente lo que tendríamos que decir es: Señor, simplemente somos esclavos por amor a ti. Señor, dinos qué es lo que tenemos que hacer y nosotros nos queremos sujetar porque tú eres nuestro Señor. Parece ser que algunos han invertido, han trucado un poco el concepto y al contrario tienen a Dios como si fuese, perdóneme la palabra, como si fuese el sirviente, como si fuese la persona que tiene que arreglar los problemas, como si fuera el mandadero para una cosa y para otra, y tengo este problema y Dios, arrégleme esto. Algunos han tenido hasta la osadía, y yo diría hasta la falta de respeto con Dios, hasta la falta de reverencia con Dios, que hasta le exigen a Dios que le dé solución a sus problemas. Y van mucho más allá, y hasta le cuentan a Dios, y le dicen: a la cuenta de 3 necesito esto, necesito lo otro. Mis amados, nosotros tenemos que comenzar a entender que el Dios Todopoderoso es un Dios que merece el respeto, que Él es santo y que nosotros tenemos que honrarlo con nuestra vida, con todo nuestro ser. Y que Él merece absolutamente todo el respeto porque Él es nuestro Señor. Es la forma como Dios se le está mostrando a ese pueblo de Israel, pero que de cierta manera cuando estudiamos este libro, también obviamente que Dios nos está hablando a nosotros. Para que consideremos eso, mis amados, y que nosotros podamos decir: Señor, sí. La verdad, a veces nosotros simplemente decimos Señor, pero no te tenemos como el Señor. Y noten cómo Dios no promulgó, por decir de alguna manera, un código de leyes para los hijos de Israel mientras ellos estaban allá en servidumbre, mientras ellos estaban en esclavitud, sino que Dios primero, escúcheme, los sacó de servidumbre, los sacó de la esclavitud, es decir, los hizo libres, y ahora que son libres, entonces Dios comienza a colocar sus ordenanzas. Y los coloca ahora en esa posición de libertad para que ellos puedan obedecer la palabra de Dios. Exactamente lo mismo que ha pasado con nosotros. Ahora que nosotros somos libres del pecado, ahora que nosotros somos libres de la maldición, como nos dijo el Señor en estos días, entonces Dios dice: ahora como ustedes son libres, como yo los he comprado, entonces yo demando de ustedes obediencia. Recuerden, mis amados, que en esta semana Dios nos decía que la obediencia abre las puertas de los cielos. Muchos anhelan la bendición de Dios, muchos quieren que Dios les bendiga, que Dios les socorra, que Dios les abra puertas, pero les cuesta mucho obedecer. Y Dios está mostrándosele a ese pueblo como un pueblo que tiene que aprender a obedecer. No tendrás dioses ajenos, y entonces le da el primer mandamiento. Entonces Dios les está diciendo: yo tengo razones para exigirles esto. Es decir, Él primero se muestra como es. Recuerde que ayer Dios nos hablaba que Él es el que está hablando. Dios está hablando. Entonces noten que cómo Dios va organizando todo. Primero, Él es el que está hablando. No es cualquier persona. Es el mismo Dios que está hablando. Número 2, se está mostrando como el Dios Todopoderoso, que está por encima y que no lo pueden colocar como un Dios más dentro de la gama. Número 3, Él está diciendo: como yo soy ese Dios grande y yo soy el que estoy hablando con ustedes, y recuerde que yo fui el que los compré, yo fui el que los saqué, entonces ustedes tienen que estar sujetos, ustedes tienen que obedecer lo que yo les estoy diciendo. Y le comienza a dar los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y noten que el primer mandamiento fluye lógicamente del entendimiento de quién era Dios, del entendimiento de lo que Él había hecho por Israel. Ellos ya logran entender, claro, es que Dios fue el que nos compró, el que nos sacó, el que nos libró. Y no estamos frente a cualquier Dios de los que nos enseñaron en Egipto, sino que estamos hablando de un Dios todopoderoso que hemos visto cosas tremendas. Y entonces Dios comienza a mostrarles todo lo que va a venir de en adelante. Mostrarles que Él es el único Dios y que nosotros simplemente tenemos que adorarle y servirle a Él. La gran pregunta en esta noche para hacernos es: ¿nosotros estamos obedeciendo este primer mandamiento? ¿Tú hoy lo puedes decir con toda la sinceridad? ¿Será que tú y yo también tengo que cuestionarme? ¿Será que verdaderamente Dios es el primer lugar en mi vida? ¿O tendrá Dios que decirnos:
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes recordarán que en los días antiguos en Israel había una gran tentación para adorar dioses y básicamente enfocados en el materialismo. Ustedes recuerdan que ellos vienen de adorar dioses como Baal, que era el dios del clima, que era el dios del éxito financiero, el dios de los resultados en todo lo que ellos hacían. Venían de adorar a una diosa llamada Astarot, que era la diosa de las relaciones sexuales, que era la diosa del romance, era la diosa del sexo, era la diosa de la fertilidad. Y ellos tenían esos dioses. Y muchos de esos dioses estaban por encima del Dios de los cielos. Y tenían una cantidad de deidades que ellos estaban adorando. Y que ellos, de cierta manera, eran tentados a adorar esos mismos dioses que adoraban allá en Egipto. Porque era lo normal que ellos veían. Porque estaban bajo esa cultura. Porque eran los dioses que estaban de moda y entonces todo el mundo los adoraba, y seguramente que muchos de los que estaban ahí, y recuerde que había unas relaciones ahí mixtas en el sentido de que habían egipcios casados con mujeres israelitas y habían también israelitas casadas con mujeres egipcias, y por lo tanto había una mezcla de ese grupo de personas que estaban ahí. Y por eso Dios tiene que mostrarles, no tienes que tener dioses ajenos. Se ha dicho que la naturaleza humana es como, de cierta manera, una fábrica de ídolos. Que el ser humano es muy dado para que constantemente esté fabricando sus propios dioses, sus propios ídolos. De cierta manera, el hombre tiene una tendencia a fabricar inclusive sus mismas religiones. Y cada uno comienza a fabricar su religión. Y a cada religión comienzan a colocarle sus diferentes dioses. Y esa es la confusión que hoy en día se tiene. Porque la gente es muy tentada para colocar dioses que compiten con el Dios Todopoderoso. Y Dios tiene que decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿qué implica esto? Escúcheme, por favor. Esto implica que otros dioses no pueden estar colocados, es decir, que Él no puede estar en el nivel de los diferentes dioses, que Él es el Dios verdadero y que Él tiene que estar en una posición completamente diferente a todos esos ídolos que pueden estar hoy en día a la vista de muchas personas. Y cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está diciendo, ustedes no pueden tener un Dios por encima mío. Ustedes no pueden tener un Dios que lo estén viendo y que lo estén observando y que lo estén siguiendo, que no sea yo. Entonces, mis amados, recuerden por favor que la idolatría es uno de los pecados más, digamos, más fuertes que un ser humano puede cometer. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, 14, hablando sobre eso, dice que el gran fracaso del ser humano se llama la idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Que el fracaso de desobedecer este mandamiento lo conduce a la persona a la idolatría. Recuerden, idolatría es todo aquel o todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. En esta noche reflexionemos por un momento en esta parte. ¿Será que hay algo en tu vida, honestamente, será que hay algo en tu vida que le esté quitando el primer lugar a Dios? ¿Tú puedes reflexionar en eso en esta noche? Posiblemente algunos van a decir sinceramente, yo creo que Dios no es el primer lugar en mi vida. Yo creo que el primer lugar en mi vida es mi esposo, dirá alguna, o mi esposo dirá otra persona, o mi esposa, o mis hijos. Alguno dirá, no, honestamente, el primer lugar es mi trabajo. Otros dirán es mi profesión, otros dirán es mi carrera, otros dirán es mi título, y yo no sé cuántas cosas. Otros dirán es el carro. Cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios se convierte en idolatría. Y obviamente una persona que es idólatra, dice la Escritura, que no heredará el reino de los cielos. Usted puede mirarlo si estás tomando nota para que revises ahora primer libro de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Tú puedes mirar también Efesios capítulo 5, versículo 5. Y también lo puedes confirmar en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y también en el capítulo 22, verso 15. Y vas a notar que Dios en muchas oportunidades está hablando de la idolatría.
Por favor, mis amados, este es un punto que es muy importante, porque nosotros podemos estar en esta sala, porque nosotros podemos decir, llevo muchos años en la vida cristiana. Algunos dicen, yo ya me bauticé. Algunos dicen, yo estoy contribuyendo para el desarrollo de la obra. Y entonces todo ese tipo de cosas como que de cierta manera aquietan nuestra conciencia. Pero vale la pena que nosotros revisemos esto de acuerdo al marco bíblico y miremos si verdaderamente Dios es el primer lugar en nuestra vida. En caso contrario, que tú honestamente sepas que hay algo que ocupa el primer lugar por encima de Dios, entonces esta noche Dios te ha traído para que tú puedas reflexionar. Y bendito Dios porque nos da la oportunidad de escuchar un mensaje como este para que nosotros podamos revisar nuestra vida y poder hacer los cambios y los ajustes. Que podamos decir, Señor, perdóname, sí, porque yo estaba colocando a mi hijo o estaba colocando a mi nieto o a mi nieta en primer lugar. Para mí lo más importante en mi vida era mi trabajo. Para mí lo más importante era conseguir dinero. Y todo eso se convierte en idolatría, mis amados. Y recuerde que la idolatría son obras de la carne, según lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Recordemos también que el apóstol Pedro habla también sobre esto en su primer carta, del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 3. Que es parte de nuestra vida pasada. Ahora nosotros estamos en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, no podemos estar asociados con aquellas cosas que son del mundo. Porque cuando nos llamamos cristianos, una de las características es que para nosotros el primer lugar es Cristo. El primer lugar es Dios. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo y Cristo tiene que ser el primer lugar. Revisa por favor 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Entonces, mis amados, este primer punto es bien importante y es vital para nosotros. Porque si no tenemos cuidado en esto, es que la línea es supremamente delgadita y fácilmente podemos pasar de ser unas personas que decimos creer en Dios, pero que tenemos realmente a algo o a alguien por encima de Dios. Revisa por favor eso. Pero sigue diciendo la Biblia, volvamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 en adelante. Aquí nos va a mostrar el segundo mandamiento. Primer mandamiento, entonces dice la Escritura que no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. El segundo mandamiento dice que no te harás imagen. Escúcheme, que no te inclinarás a ellas. Y esto también es un punto bien interesante, porque dice la Escritura, no tendrás imagen, y escuchen esto, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Pero escuche lo que sigue diciendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vamos a desglosar un poquitico este párrafo para poder entender algunas cosas importantes en esta noche. Lo primero que yo encuentro aquí es que Dios dice que no te harás imagen. Ese es el segundo mandamiento, que va muy de la mano, va muy ligado con lo que tiene que ver con la idolatría. La idolatría entonces es creer o crear unas imágenes y comenzar a postrarse ante esas imágenes. Como alguien decía, no puede haber algo más absurdo que una persona tale un árbol y que comience con su buril a darle una forma, y que luego de que le haga una forma, entonces ahora se postre y que espere que eso que él mismo ha fabricado con sus manos le haga un milagro, le pueda bendecir. Y son de las cosas, porque hoy en día la humanidad está muy dada a eso. Por cualquier cosa, y sé que el enemigo es el que trabaja fuerte en eso, porque el propósito del enemigo siempre va a ser que le quitemos la mirada al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Entonces él inventa una cantidad de cosas de tal manera que la gente se distraiga, de tal manera que la gente preste su atención en cualquier objeto, cualquier cosa diferente a Dios. Porque sabe que está fallando en este mandamiento. Porque la Biblia dice que no te harás, diga conmigo, imagen. Y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Algunos toman este mandamiento como la prohibición de hacer algo que represente de Dios o represente algo de Dios. Algunos dicen que es una pintura de Jesús.
Algunos dicen, no, es que entonces no se puede hacer ninguna pintura de Jesús, no se puede hacer una paloma que represente al Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero decirles algo, una cosa es la parte artística de lo que se puede hacer, de una obra maestra que se puede hacer. Eso es algo diferente a decir que de esa obra que se ha hecho, que humanamente se ha hecho, ahora se postren y ahora entonces comiencen a inclinarse y esperar que eso que han hecho con sus propias manos, entonces les pueda socorrer un milagro. Si nosotros miramos el libro de Deuteronomio, capítulo 4, a la altura del verso 12, nos está hablando algo interesante, porque dice la escritura, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Dice, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. ¿Qué está mostrando aquí el mismo Moisés a través del libro de Deuteronomio? Está estableciendo el principio, escúchenme por favor, el principio de la adoración a Dios. Y es que esa adoración a Dios debería ser basado por su palabra, por lo que Él dice, y no por la imagen. Ahí es la parte importante y la parte crucial. Cuando nosotros adoramos a Dios, no necesitamos postrarnos ante una imagen. Para nosotros basta simplemente escuchar la voz de Dios. Ninguno pudo ver a Dios, ninguno conoció a Dios, ninguno pudo haber dicho, Dios es de esta manera. No, ellos simplemente escucharon la voz de Dios y entendieron que era Dios el que les estaba hablando. Lo mismo sucede para nosotros. Tú no puedes decir, yo voy a creer en Dios hasta que lo vea. No. Porque es que nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos ¿por qué? Por fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nosotros creemos que lo que está escrito en ese sagrado libro llamado la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Y tú y yo no necesitamos verlo. Yo no sé si tú has visto a Dios, no sé si tú has visto a Jesús. Yo personalmente no lo he visto. Si me preguntan, pastor, ¿cómo es Jesús? Pastor, ¿cómo es Dios? Entonces yo tengo que decirles, ve a la Biblia porque ahí tú lo vas a conocer. Pero no me pidan que yo les dibuje cómo es Dios, porque nadie lo ha visto. Y si alguna persona lo puede ver, lo llegase a ver, no puede estar en esta tierra. Entonces noten, mis amados, que el Dios Todopoderoso simplemente desea que lo adoremos por su propia palabra. No necesitamos estarlo viendo. Ahora escúcheme, Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo, ¿en dónde? Diga conmigo, en la tierra. Recuerden ustedes que en esos días, como también en los días presentes, la adoración estaba ligada muy cerca de las imágenes. Imágenes idealizadas, imágenes que se creían que era Dios y que hacían cualquier figura. Y nosotros en una nación como esta tenemos una mezcla de tantas cosas idolátricas, porque se mezcló toda la idolatría que tenían los indígenas de adorar el sol, de adorar la luna, y luego vino la colonización por parte de los españoles, y toda esa mezcla de idolatría es la que nosotros hoy en día tenemos en una nación como esta. Pero Dios aquí está hablando muy claro, y es que el hombre no puede hacer ninguna imagen, ni cosa semejante, ni cosa parecida. El hombre no puede colocar ninguna imagen para reemplazar a Dios. El hombre no se puede postrar ante ninguna imagen y pretender que al postrarse ante esa imagen, entonces están adorando a Dios, cuando la Biblia muestra cosas contrarias. Tristemente, la religión tradicional infundó mucho eso. De hecho, aún este pasaje, si ustedes miran en una Biblia tradicional católica, no lo encuentran, porque ellos toman el 10º mandamiento y lo dividen en 2 para completar los 10, pero suprimen este. Y esto es algo que es muy delicado. De hecho, la Biblia dice que hay de aquel que quitare o agregare algo de lo que está escrito en la palabra. Sin embargo, pues es una cultura que está ahí. Y bendito Dios, porque nos ha quitado ese velo que teníamos nosotros y ahora podemos ver una realidad. Por eso Juan en el capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu lo tenemos que adorar. Por eso la escritura dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque Él es espíritu. Y nosotros lo adoramos de una forma espiritual. Y nosotros creemos que aquí cuando estamos reunidos más de 2, el Señor está con nosotros. Que cuando tú estás ahí en el lugar secreto,
Tú estás con Dios y tú no necesitas verlo, sino que tú sientes, porque Dios es espíritu, y esto solamente lo pueden entender los que están en ese orden espiritual. Una persona carnal no lo entiende, porque para los carnales esto es locura. Dios es espíritu. Ahora, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 22, dice que profesando ser sabios, o sea, creyéndose que son muy inteligentes, creyendo que son muy sabios, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre es muy dado a eso. Tal vez es uno de los errores más graves del hombre, de las debilidades más grandes del hombre. Siempre tener la tendencia a ver algo. Es que el hombre está acostumbrado a ver algo. Muéstreme en algo. Y Dios es espíritu. Y solamente los que creen en Él y son espirituales, entonces creemos que Él existe. Dice la Escritura entonces, porque soy yo Jehová fuerte y celoso. Escúcheme por favor cómo Dios se revela. Estoy en el libro de Éxodo, capítulo 20. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, diga conmigo, celoso. Dios es celoso. ¿En qué sentido es celoso? En que Él no acepta simplemente que Él sea añadido a la vida como otro Dios. Porque Él es un Dios supremo. Porque Él es un Dios que está por encima y absolutamente nadie lo puede poner al nivel de ningún Dios. Por eso, escúcheme, dice que Él es celoso. Diga conmigo, Dios es celoso. Podríamos decir que, porque es que a veces la palabra celoso se malinterpreta, pero podríamos decir que Dios es un apasionado, que Dios desea lo mejor, que Dios nos ha adquirido. Escúcheme, Dios te adquirió a ti a través de la sangre de Cristo. Dios me adquirió a mí a través de la sangre de Cristo para que fuésemos del uso exclusivo de Él. Él no quiere que nosotros tengamos una vida dividida, que en un día, que en un tiempo nosotros estemos con Él y que después estemos buscando otros dioses. El Dios dinero, el Dios de la prosperidad, el Dios de una cantidad de cosas que hoy se pueden dar. Dios desea que nosotros estemos firmes con Él, que nosotros podamos entender que Él es suficiente, que Jesucristo basta, que no necesitamos, mis amados, que con Cristo estamos completos. Y sigue diciendo en este pasaje que estamos leyendo de Éxodo 20, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, diga conmigo, de los que me aborrecen, dice Dios. Ahora, noten entonces que esto no significa que Dios castiga a la gente de una forma directa por los pecados de los ancestros. No es eso. No es que Dios, como el abuelo fue un adúltero, entonces Dios te va a castigar a ti porque el abuelo es un adúltero. No es eso. Dice, de los que me aborrecen. Tu abuelo pudo haber sido un adúltero. Tu abuelo pudo haber sido, no sé, una persona estafadora, una persona mentirosa o lo que sea. Pero si tú te conviertes al Señor, téngalo por seguro, mis amados, que tú no aborreces a Dios, porque tú al contrario has buscado de Dios. Pero si tú sigues las mismas costumbres, el mismo estilo de vida de tu abuelo, de tu papá y de tus ancestros, pues seguramente así como digamos lo que está diciendo aquí el Señor, como ellos hicieron el mal contra Dios, pues seguramente esas generaciones recibirán las consecuencias de su mal. Y si tú sigues por esa línea, pues también vas a recibir las consecuencias. Entonces noten que cuando uno se convierte al Señor Jesucristo, una de las cosas que Dios hace es que rompe con toda esa tradición, rompe con toda esa cadena generacional de maldición, porque cuando nosotros estamos en Cristo, entendemos lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, que el Señor Jesucristo se llevó toda nuestra maldición. Y esto rompe absolutamente todo el esquema de esa doctrina que se enseña hablando de las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque cuando una persona se entrega a Cristo, entonces este pasaje obviamente que no va a aplicar. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero escuche lo que dice, de los que me aborrecen. De manera pues, que si tu papá o tu mamá cometieron errores, fallas, que no amaron a Dios, que eran idólatras o no sé qué trasfondo hubiesen tenido ellos, pero que tú te has convertido al Señor,
entonces tenlo por seguro que absolutamente nada de eso te va a tocar a ti. Si tus hijos se convierten al Señor, si tus hijos al igual que tú están caminando en las cosas de Dios, téngalo por seguro que no tienen que estar temiendo absolutamente nada de esto. Porque el tema de maldiciones generacionales obviamente que no los va a tocar si es que tus hijos no aborrecen a Dios. Pasa algo diferente y es cuando la persona, tú puedes ser muy cristiano, pero tus hijos, tus hijas no quieren saber nada de Dios, pues ellos van a tener que pagar por el pecado. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa alma morirá. Y tú puedes querer mucho a tus hijos, tú puedes querer mucho a tu esposo, a tu esposa, pero si ellos no se convierten al Señor, ellos tienen que pagar las consecuencias de su pecado. Y esto es bien interesante y es importante que tú lo puedas tener muy claro. Dice la Escritura, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora noten cómo es posible que Dios extienda una misericordia. Noten que cuando una persona se convierte, es posible que reciba la gloria de Dios, la bendición de Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De manera pues que si tú en esta noche dices, yo soy aquella persona que ama a Dios, yo amo a Dios, yo guardo sus mandamientos, entonces debes saber que por más que pasen momentos difíciles, Dios extiende su misericordia sobre tu vida. Si tus hijos también aman a Dios, si tus hijos también buscan a Dios, si tus hijos también guardan los mandamientos, tenlo por seguro que la misericordia de Dios va a llegar hacia ellos. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, sigue agregando algo. Aquí encontramos el tercer mandamiento. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este es otro punto que es bien importante, mis amados. No tomar el nombre de Dios en vano. Y dice la Escritura, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y comienza entonces diciendo, ¿qué es esto de no tomar el nombre de Dios en vano? Hay al menos 3 maneras en las cuales este mandamiento comúnmente se desobedece. Lo primero tendría que decirles en esta noche es cuando hay profanación. ¿Qué es profanación? Cuando usamos el nombre de Dios en blasfemias o para maldecir. Tengamos muchísimo cuidado, por favor, de no utilizar el nombre de Dios en vano. Pero también podríamos decir cuando hay una frivolidad. ¿Qué es esto de frivolidad? Cuando usamos el nombre de Dios de una manera superficial, que nos la pasamos nombrando a Dios por cualquier cosa. Que digamos que porque no, para que nos crean, para dar una certeza en lo que estamos diciendo, entonces anteponemos el nombre de Dios. Nombramos a Dios por cualquier cosa. Y esto se convierte en esa frivolidad. Nombramos a Dios como porque ya algunos ya no dicen malas palabras, no dicen vulgaridades, y entonces ahora están diciendo Dios por todo. Pero también hay una tercera manera y es cuando se nombra a Dios de una forma hipócrita, cuando hay hipocresía, tomando el nombre de Dios pero actuando de una manera que a Él le desagrada. Y ojo con ese punto, tomar el nombre de Dios pero actuar de una manera que a Dios le desagrada. Cuando nos decimos que somos muy espirituales, que somos muy cristianos, pero con nuestra forma de vivir, con nuestros actos, estamos demostrando que realmente nosotros no amamos a Dios. Y muchas veces ni siquiera muchos conocen a Dios. Este es un punto donde tenemos que entrar a revisar en esta noche y quiero que nos vayamos con este pensamiento. Y es de qué manera nosotros muchas veces utilizamos el nombre de Dios en vano. Que no seamos hallados como esos hipócritas, que nos la pasamos hablando de Dios, que nos la pasamos predicando de Dios y hablando de la Biblia y hablando de una cantidad de cosas, pero cuando la gente nos ve, dice, wow, ustedes son muy hipócritas, ustedes hablan muy bonito, ustedes oran muy bonito, pero su forma de ser deja mucho que desear. Y entonces ahí estamos teniendo el nombre de Dios en vano. Jesús se comunicó de cierta manera cuando oraba y le estaba enseñando a los discípulos en esta oración aquel día, en ese sermón que lo encontramos registrado en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 9. Y Jesús le estaba enseñando a los discípulos la manera como tenían que orar. Y decía, santificado sea tu nombre. Que el nombre de Dios sea santo.
Que nosotros cuando nos decimos ser cristianos, verdaderamente marquemos la diferencia. Que nuestros hijos, por favor, no tengan de qué acusarnos. Que nuestra esposa, los que somos casados, o tu esposo, tú que eres casada, no tenga que acusarte y decir, pero es que habla tan bonito, pero es que se ve tan bonita, se ve como que si fuera muy espiritual, pero si la conocieran, si lo conocieran. Que nuestros hijos no tengan que estar llamando a decir, mire, mi mamá es esto, mi papá es lo demás, mi papá aparenta tal cosa, pero de verdad, si ustedes lo conocieran. Mis amados, que nosotros cuando decimos ser cristianos, verdaderamente el nombre de Dios sea santificado. Que al contrario la gente cuando se dirija a nosotros, cuando la gente nos vea, diga, wow, esta persona verdaderamente es cambiada, verdaderamente Dios existe, verdaderamente Dios es poderoso porque lo pudo cambiar. Ahí estamos santificando el nombre del Señor. Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Noten entonces que la fuerza de este mandamiento ha llevado a extrañas tradiciones dentro del pueblo judío, porque van a unas exageraciones, donde ellos ni siquiera colocan el nombre de Dios, porque no sea que al escribir el nombre entonces están colocando el nombre de Dios en vano. Y ya se van a unos extremos de cierta manera de exageración. Mis amados, que nosotros podamos verdaderamente ser muy congruentes con el andar cristiano, el andar espiritual, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir. Que al contrario, la gente vea que desde que nos hemos acercado a Dios, nuestra vida ha cambiado. Y por eso dice la Escritura, pórtense de tal modo que la gente vea que verdaderamente se han vuelto al Señor. En otra versión dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Mostremos a la gente que no conoce de Dios, que el Dios que nosotros conocemos, que el Dios Todopoderoso nos ha rescatado, nos ha cambiado y que nosotros somos personas diferentes. Revisemos nuestra vida en estos 3 primeros mandamientos. Que verdaderamente Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Que no tengamos dioses ajenos y que no pongamos el nombre de Dios en vano. Que al contrario, nosotros podamos glorificar a Dios y que la gente pueda glorificar a Dios cuando nos vea vivir de una manera acorde con lo que decimos creer. Si nosotros estamos fallando en alguno de estos mandamientos, bendito Dios porque nos da la oportunidad para resarcir esto, para decir vamos a enderezar nuestro camino y vamos a comenzar de nuevo. Inclina por favor tu rostro y nos vamos a ir en esta noche, en esta reflexión, diciendo Señor, gracias. Porque a veces tomamos las cosas cristianas de una forma como tan ligera. A veces, Señor, tomamos el cristianismo como de una forma tan fácil. Pero Dios, tú hoy nos increpas y nos traes en esta noche para que revisemos, Señor, hasta qué punto verdaderamente tú eres el primer lugar en nuestra vida. Señor, a ti no te podemos engañar. Tú no puedes ser burlado, Señor. Gracias porque nos das esta palabra para que revisemos nuestra vida. Imaginémonos que nosotros hubiésemos partido ya de esta tierra y estuviésemos dándote cuenta, Señor. Y durante mucho tiempo tal vez viviendo en la vida cristiana, haciendo parte de una congregación, pero que tú al llamarnos nos muestres la película, tú que conoces nuestro pensamiento, tú que conoces absolutamente todo de nosotros, y nos puedas dar la evidencia, nos puedas mostrar, nos pasases esa película diciendo, yo nunca fui el primer lugar. Tú siempre tuviste otras cosas en primer lugar. Pero bendito Dios, porque hoy nosotros podemos entrar a revisar nuestra vida. Podemos hacer un pare, podemos hacer un ajuste en nuestra vida, podemos enderezar nuestro camino. Y que si esta es la oportunidad para comenzar de nuevo, no importa, porque nunca es tarde para comenzar en las cosas de Dios. Comencemos a hacer las cosas bien. Comencemos a hacer las cosas al derecho. Comencemos a vivir como para ese Dios que se le reveló a Israel y le dijo, yo soy Jehová tu Dios. Que nosotros podamos estar cada día delante de Él con la conciencia tranquila de que verdaderamente Dios es el primer lugar. Que no tengamos dioses ajenos y mucho menos que le sirvamos a esos dioses. Que no estemos viviendo en función de servirle al dinero y ser esclavos del dinero y vivir
en función de las vanidades y los lujos de este mundo, sino que verdaderamente nosotros tengamos una vida centrada en Dios. Que no pongamos el nombre de Dios en vano. Que cuando nosotros hablemos de Dios seamos muy congruentes. Que nosotros podamos ser unos dignos representantes de Dios. Que la gente cuando nos vea diga verdaderamente son personas confiables. Verdaderamente ellos son hijos de Dios. Son transparentes, son honestos, dicen la verdad, son puntuales, son respetuosos, hacen las cosas de la mejor manera, están siempre prestos en función de los demás, están viviendo verdaderamente como Cristo. Que la gente verdaderamente diga que nosotros somos cristianos, no por un calificativo, no porque nos vean entrar a algún lugar o porque nosotros nos autoproclamemos cristianos, sino que la gente verdaderamente, como sucedió con aquellos cristianos allá en Antioquía, en esa región donde dijeron ellos son cristianos, porque son tan parecidos, son tan iguales a su maestro, que hasta nos llegamos a confundir, actúan tan parecido a ellos. Que nosotros también en este tiempo podamos decir, o que la gente pueda decir de nosotros, verdaderamente en ese lugar, en esas reuniones, Dios está transformando vidas. Dios está cambiando esas personas. Y que cuando salgamos de esta reunión, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, mañana nuestros compañeros de trabajo, de estudio, puedan notar que nosotros estuvimos con Dios y que nuestra vida está siendo transformada. Señor, añade esta palabra a través de tu Espíritu Santo. Que nosotros comencemos a vivir, Señor, esta palabra. Que recordemos los 10 mandamientos no simplemente como algo teórico, sino para que nosotros verdaderamente los vivamos. Todo esto para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.